tengo que apretar el botoncito correcto para que no me pase lo que me ha pasado. Entonces, después de revisar la grabación, vi 2 fotos bonitas de mí. Pero no había grabación. Bien, si fueron tan bonitas no lo sé, pero estaban allí. Gracias y paz sean con nosotros del que es y que era y que ha de venir. Amén. Escuchemos este pasaje bíblico del profeta Ezequiel, capítulo 2, hasta el capítulo 3, versículo 3. Nos ponemos de pie. Luego oí una voz que me decía: tú, hombre, ponte de pie, que te voy a hablar. Mientras esa voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme de pie. Entonces oí que la voz que me hablaba seguía diciendo: a ti, hombre, te voy a enviar a los israelitas, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día. También sus hijos son tercos y de cabeza dura. Pues te voy a enviar a ellos para que les digas: esto dice el Señor. Y ya sea que te hagan caso o no, pues son gente rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Tú, hombre, no tengas miedo de ellos, ni de lo que te digan, aunque te sientas como rodeado de espinos o viviendo entre alacranes. No tengas miedo de lo que te digan, ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. Tú comunícales mis palabras, ya sea que te hagan caso o no, pues son muy rebeldes. Y tú, hijo de hombre, escucha bien lo que te digo y no seas rebelde como esa gente. Abre la boca y come lo que voy a darte a comer. Entonces vi una mano extendida hacia mí, la cual tenía un escrito enrollado. La mano lo desenrolló delante de mí. Estaba escrito por ambos lados. Eran lamentos, ayes de dolor y amenazas. Entonces me dijo: tú, hombre, cómete este escrito y luego ve a hablar a la nación de Israel. Abrí la boca y él me hizo comer el escrito. Luego me dijo: trágate ahora este escrito que te doy y llena con él tu estómago. Y yo me lo comí y me supo tan dulce como la miel. Amén. Por favor, tomen asiento. En el culto de alemán había 2 colegas, éramos 3, y un predicante, que también está aquí ahora. Entonces yo hice la pregunta. El relato que escuchamos es el relato de la vocación. Dios llama a Ezequiel, muy al comienzo de este libro. En el capítulo 1, Ezequiel ve a Dios, imágenes impresionantes, así que él, después de ver estas imágenes de Dios, cae al suelo. Y Dios le da la fuerza, le envía su espíritu, le dice, ponte de pie que te voy a hablar, y entró en mí el poder de Dios.
O sea, al ver la majestad de Dios, necesita la fuerza, el Espíritu de Dios, que le ayuda a ponerse de pie de nuevo. Y ahora escucha la palabra de Dios. Escucha cómo Dios lo llama. Y cómo Dios lo envía en medio de un pueblo. Y hay una palabra que se repite como 3 veces o más. ¿Cuál es esa palabra que se repite? Es evidentemente rebelde. Y yo hacía la pregunta, si un relato similar hubiera sido la vocación para mí, para llegar a ser pastor, con esa descripción a donde Dios me quiere enviar, bien, cuando yo sentí el llamado de Dios, aún no tenía la menor idea de que alguna vez estaríamos casi 50 años ya en Chile. O sea, el próximo año vamos a cumplimos el 7 de enero 49 años en Chile. La boda de oro es otra cosa. No es coincidente. Entonces, no tenía la menor idea a dónde llegaríamos. Y no tenía la menor idea de las personas con las cuales nos relacionaríamos. Pero Dios le dice al profeta, es gente rebelde, e incluso hay otra descripción más fuerte que dice aquí alacranes, habla de los alacranes y que demuestra que son circunstancias, espinos, viviendo entre alacranes. Condiciones muy complicadas. Si yo hubiera escuchado un llamado así, con una descripción así, yo creo que habría contestado a Dios, mejor no. Mejor estudio música, o alemán, o lo que sea, o francés me habría gustado también. Pero bien, estudiamos teología y gracias a Dios no hemos llegado a gente tan cruel, tan rebeldes, sino que hemos sido bien recibidos, un privilegio. El profeta tiene que hablar al pueblo y se necesita mucha fuerza interior. En el caso de los profetas en general, Ezequiel, también Jeremías, muy similar en muchos aspectos, de poder anunciar el mensaje de Dios aunque no quieran escuchar. En contra de todo el viento. Imagínense, si al final, saliendo de la iglesia, todos se despiden de mí y me dicen, no, hoy no estoy para nada de acuerdo con usted. Yo ya nunca más voy a venir. Esto no lo soporto. Un sermón así, no, nunca más. Bien, yo creo que Ezequiel vivió esto. De corazón duro. O como dice Ezequiel 36 que escuchamos, un corazón de piedra, insensible para la voz de Dios. Pero igual, lo que tienen que saber los israelitas, que hay un profeta, que Dios aún habla, que Dios aún se comunica. Y esto es lo milagroso, que Dios no es un Dios silencioso, sino que un Dios que habla, que se comunica. No he contado cuántas veces dice esto aquí, pero lo que para nosotros es como lo más lógico y lo más natural, en el milagro en el fondo es el milagro más trascendental. Dios habla. Eso es milagroso. Que este Dios infinito es un Dios que se comunica. Y cuando alguien se comunica, ¿qué espera?
que los demás escuchen. Eso es lo que uno espera. Que los demás pongan atención y hagan caso a lo que Dios dice. Me tocó hace poco un matrimonio, no aquí en Santiago, en el sur, en Frutillar. Y después de la primera conversación matrimonial con esa pareja, o después de la segunda, no me acuerdo bien, yo tenía la certeza que no puedo comenzar con el título de un libro de Lawrence Crabb, que es un psicólogo americano muy bueno, excelente, que escribió un libro, El silencio de los hombres. Los hombres que no se comunican. Uno podría describirlo, la falta de comunicación por parte de los hombres. Los hombres no hablan, porque ese hombre es sumamente comunicativo. Habla mucho. O sea, parece que no es válido para todos los hombres. Gracias a Dios. Así que si aquí hay parejas, matrimonios, donde el esposo habla mucho, mujeres, esposas, den gracias a Dios. Es un privilegio tener a un esposo que habla mucho. Bien, también existe al revés. Hay mujeres silenciosas, pero muchas veces las mujeres que no hablan mucho tienen una sencilla razón. Tienen la razón de que ya abandonaron toda expectativa que el hombre escuche. Estoy convencido de ello. Allí las mujeres dicen, no tiene sentido hablar. Bien, mi esposa en el momento habla poco, pero tiene una razón concreta, porque ha tenido que ser intervenido aquí en la mandíbula, entonces no la puede mover mucho, y así que no se sorprendan cuando al salir ella diga, no puedo hablar, o por lo menos no puedo hablar mucho, y a vos. Algunos se ríen de esto, y dicen, qué privilegio, por fin tienes un poco de paz en la casa. No están así. O sea, en el sentido de que prefiero que pueda hablar. Es mejor que uno pueda comunicarse bien. Francis Schaeffer escribió un libro con el título God is not silent. Dios no se calla, habría que traducir. Dios habla. Y por ello la Biblia, ¿qué dice? Dios habla hoy. Dios habla. Un buen título, muy adecuado y apropiado. Y Dios habla a Ezequiel y lo llama. A ti, hombre, te voy a enviar a los israelitas. Dios llama a Ezequiel. Ustedes ven que he puesto 3 ideas esenciales que descubrí en ese pasaje. La relación de Dios con el profeta Ezequiel, la relación de Dios con el pueblo elegido o la manera de comunicarse, y el profeta Ezequiel y el pueblo elegido. Dios habla. Y la pregunta de este pasaje duro, porque no hay ninguna palabra buena del pueblo. Eso me llamó la atención. No hay ninguna palabra positiva del pueblo. O sea, parece que aquí caso perdido. No hay caso. Y este que es el pueblo elegido, ¿cómo puede ser? Que este pueblo elegido no quiere hacerle caso a las palabras de Dios. Bien, es la consecuencia, la situación, la descripción es la consecuencia de una larga historia. En las clases de confirmación, también clases de confirmación con los adultos, siempre hemos mirado la historia
de Israel, más o menos 2000 años antes de Cristo hasta 500 antes de Cristo, 1500 años. Épocas más importantes, personas más importantes, eventos más importantes. Un resumen en una hoja, nada más. Pero hemos llegado a la conclusión de que en la historia de Israel hay muchos altibajos. Había personas que sí le hacían caso a su voz. Abraham, comenzó con Abraham. Pero ya con los hijos, Jacob, la cosa se complicó. Engañoso. Pero después con Moisés, sobre todo. ¿Cómo es la historia de los israelitas con Moisés? Tercos. No quieren confiar. No quieren creer. Y Moisés se enoja con ese pueblo. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y yo mismo también. Y después, perdonen el salto que hago, Jesús en el Nuevo Testamento les dice una vez a los discípulos: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Después uno puede analizar esa historia bajo los jueces o los reyes. La historia de los reyes es muy interesante. Empieza bien con David, empieza un poco antes, pero yo tomo el caso de David. Empieza bien con David, un hombre que le encanta a Dios según el corazón de Dios, pero después es casi una caída continua, con excepciones. Porque siempre de nuevo había personas, por ejemplo, uno de los reyes, Hisquías, encuentran la palabra de Dios en el templo, se lo llevan, la leen, y ¿cómo reacciona Hisquías? Se sorprende, se asusta, y pone en movimiento un movimiento de arrepentimiento. Todo el pueblo se arrepienta y vuelve a Dios. Y el hijo o la descendencia de nuevo adoran a los ídolos. Vuelven a los ídolos. Mejor es adorar a los ídolos. Lo que evidentemente no es el caso, es falso. No corresponde a la verdad, pero lo hacen. Y al final Dios dice: basta ya. Tantas veces los he invitado, tantas veces los he llamado. Ahora las dos naciones, Israel, reino del norte, Judea y el reino del sur, van al exilio. Israel a Siria, 722 antes de Cristo, Judá 580, 90 más o menos por allí, 86, a Babilonia. ¿Y qué sucede? Conquistan la ciudad santa, destruyen el templo. Para los judíos, el templo había sido la garantía de la presencia de Dios. Y Dios nunca va a permitir que el templo se destruya. Y el templo se destruye. Los muros son destruidos, las puertas son sacadas, quemadas, y el templo mismo queda en ruinas. El lugar santísimo queda en ruinas. El lugar de la presencia de Dios. Y todos los implementos, instrumentos, vasos, platos, etc., son llevados a Babilonia. Hay que imaginarse la crisis para los judíos. Fue una crisis total, profunda, radical. Y uno puede preguntarse, ¿por qué Dios lo permite? Y saben, ahora tengo, esa idea no se me había venido antes, pero ahora pienso, porque Dios les había dado la promesa. Quiero sacarles el corazón de piedra y quiero poner en ustedes un corazón de carne. Y yo creo
que este relato de castigo es precisamente el paso para sacarles el corazón duro, rebelde contra Dios, que no quiere escuchar la voz de Dios, para que aprendan que necesitan un corazón de carne, un corazón sensible. El juicio más duro, más fuerte, tienen que sufrir y tienen que aceptarlo. Uno podría hablar mucho de este pasaje. Hay muchos aspectos más. Todo lo que el profeta tendrá que sufrir. Si uno lee el profeta Ezequiel, uno ve que Ezequiel tiene que aceptar situaciones muy complicadas para un judío. Lean ese profeta Ezequiel. Es muy interesante. Hay cosas muy complicadas, sin lugar a dudas. Hasta hoy en día no entiendo todo de ese profeta, pero hay cosas fáciles de entender. Durísima la vida de Ezequiel. Pero Ezequiel obedece y va a predicar. Yo creo que él va a predicar siempre con la esperanza y con la expectativa que el pueblo escuche. Ahora, me llamó la atención también. ¿Qué es lo que Ezequiel tiene que predicar? Sus ideas, sus filosofías, sus reflexiones, sus conceptos, sus convicciones. No, lo que escucha, lo que Dios le dice, la revelación divina. Dios habla, Dios se comunica, Dios se revela. Esto es lo que tiene que predicar. Y el ejemplo, un poco raro, al final de este pasaje, con este librito escrito enrollado, no es nada más que una imagen para expresar que Ezequiel tiene que interiorizar totalmente esta palabra de Dios hasta que lo llene, y no el estómago, sino que el corazón, y para que hable de corazón, de lo que escuchó, de lo que interiorizó, de lo que Dios le había comentado. O sea, no se trata de predicar ideas personales, sino que se trata de predicar la palabra de Dios. Eso es lo fundamental. En una iglesia hay que escuchar la palabra de Dios. Desde el púlpito hay que predicar la palabra de Dios. Y cueste lo que cueste. Es interesante que el mismo el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas dice: nosotros no predicamos para agradar a las personas, sino que predicamos lo que Dios nos encomendó. Claro, con palabras amables, sin lugar a dudas, con palabras cercanas, pero hay una prioridad muy clara: la palabra de Dios. Esto es lo que hay que predicar. Y con eso llegamos a la parábola que escuchamos. Muchas gracias, Walter, por la lectura. De estos 4 tipos diferentes de suelo. Es fácil contestar. ¿A qué tipo de suelo habrían correspondido los israelitas a los cuales Ezequiel tenía que dirigirse? Del camino, diría yo, del camino. La palabra no tiene ningún efecto, ya no quieren escuchar. Pero Jesús no solamente cuenta esta parábola para que nos analicemos y nos ubiquemos en cierto tipo de tierra, sino que para examinarnos y para tener el anhelo de llegar a ser tierra fértil.
donde la semilla, la palabra de Dios, caiga en tierra fértil. Y no sobre la tierra rocosa, donde hay la reacción es mucho entusiasmo, gran fervor, grandes compromisos y promesas, y cuando llegan las dificultades, persecución, complicaciones, la llama se apaga, el proceso de crecimiento se apaga. O que caigamos debajo de las espinas, donde también crece, pero la tentación de las riquezas, preocupaciones de este mundo, y hay un tercer aspecto que se me va ahora, esos tres aspectos ahogan el crecimiento. Y por ello, el gran tema del pasaje de Ezequiel y también el pasaje de la parábola y de este domingo es: ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Qué efecto tiene la palabra en mi corazón? Muchas veces, y con eso voy a terminar, nosotros decimos, oramos todos los domingos, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero entre paréntesis le explicamos a Dios y le decimos que en lo posible tu voluntad corresponda a mi voluntad. Eso sería lo ideal. Y eso es lo que decimos. ¿Ustedes piensan que Dios escucha? No creo. Dios quiere que se haga su voluntad, que siempre es la mejor, al escuchar su palabra. Amén. Cantemos del himno 175.